En esta oportunidad, yo voy a hablar sobre el conflicto social que ocurrió en el año 2011 y 2012, que es el conflicto del Timnis. El conflicto del Timnis surge a partir de la propuesta del gobierno de Evo Morales de construir una carretera que atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro. Cabe recalcar que este territorio está poblado por comunidades indígenas, principalmente los moxeños, yuracarés y chimanes, y se considera una zona protegida por su biodiversidad y su importancia ecológica. El proyecto de la carretera fue presentado como una vía de desarrollo para conectar al norte del país con el resto de Bolivia, pero fue fuertemente rechazado por las comunidades indígenas del Timis, quienes se opusieron por el riesgo que implicaba para su territorio y su forma de vida. La oposición llevó a movilizaciones masivas, destacando la Marcha por el Timnis del 2011, que reunió a miles de personas indígenas que marcharon desde el trópico de Cochabamba hasta La Paz para exigir la cancelación de dicho proyecto. En este contexto, el conflicto se tomó muy polémico, pues por un lado el gobierno argumentaba que la carretera era vital para el desarrollo del país, mientras que por el otro lado las comunidades indígenas sostenían que era una amenaza para su cultura, su territorio y recursos naturales para su región. ¿Qué enfoques fueron utilizados en este conflicto? Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se implementaron de forma indirecta durante el conflicto del Tinis, a través de varios enfoques, tanto internos como internacionales. Internos a nivel nacional podemos identificar la justicia comunitaria. El gobierno intentó acercarse a las comunidades del Timnis a través de la justicia comunitaria, que es un mecanismo establecido en la Constitución. Sin embargo, las comunidades indígenas no se sentían representadas por el sistema de justicia estatal, ya que ellos tienen sus propios mecanismos tradicionales de resolución de conflictos basados en el consenso y la armonía de la naturaleza. Se vio el diálogo y la negociación. El gobierno, después de diversas protestas y bloqueos, se comprometió a dialogar con los líderes indígenas. Este diálogo incluyó compromisos de realizar consultas previas. En los acuerdos internacionales, el conflicto atrajo atención internacional y la comunidad global, incluyendo organismos como las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos, quienes instaron al gobierno boliviano a respetar los derechos de los pueblos indígenas y a cumplir con los acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas, que establecen el derecho de la consulta previa en proyectos que afecten a sus territorios. Se vio o se aplicó la cultura de paz. En este contexto del conflicto del Timnis, la cultura de paz fue un concepto presente pero no completamente implementado, dado que el contexto de enfrentamientos y movilizaciones intensas fue muy notorio. Sobre el pluralismo jurídico, fue un concepto que estuvo en el centro del conflicto. El sistema jurídico boliviano reconoce desde la nueva constitución del año 2009 el derecho de las comunidades indígenas a resolver sus propios conflictos de acuerdo a sus normas y prácticas tradicionales. Sin embargo, las comunidades del Timnis defendieron su derecho a decidir sobre sus territorios, lo que entra en conflicto con las decisiones tomadas por el gobierno central, que priorizó los intereses del desarrollo económico. En la justicia comunitaria fue uno de los enfoques que surgió en las negociaciones, aunque en este caso no logró resolver de manera efectiva el conflicto. Las comunidades indígenas intentaron que se respetaran sus mecanismos propios de justicia y tomaron decisiones en base a asambleas comunitarias. Sin embargo, el gobierno prefería seguir con su modelo de justicia estatal, lo que generó tensiones. Sobre la alternativa y paz. Aunque se realizaron esfuerzos de diálogo y algunos acuerdos de paz, el conflicto de Timnis mostró limitaciones en la aplicación de una verdadera cultura de paz. Si bien las marchas y movilizaciones fueron principalmente pacíficas, las tensiones aumentaron, especialmente cuando el gobierno optó por la represión de las protestas con el uso de la fuerza. El concepto de alternativa de paz estuvo presente en los acuerdos, pero el proceso fue largo y se llegó a la pacificación solo después de que el gobierno suspendió temporalmente el proyecto de la carretera y comprometió más consultas a las comunidades. En conclusión,
podemos ver que se puede reflexionar sobre la importancia de respetar lo que son los derechos de los pueblos indígenas y las dificultades de aplicar una cultura de paz en un conflicto de intereses tan intensos.